Amén, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en este día, en este lugar. Bendito es el nombre de Dios. Les invito a que se pongan sobre sus pies para leer la bendita palabra de Dios. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Amén, gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alternadamente. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre de misericordia, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, y rogándote, Padre eterno, que ilumine, Señor, nuestro entendimiento, Señor, que podamos entender tu palabra, Señor, y sobre todo que la pongamos por obra. Ayúdame, Señor, porque sé que sin ti nada voy a poder hacer. Señor, esta palabra ha tocado primeramente mi corazón, Señor. Ayuda, Señor, a que pueda yo exponerla, Señor. Ayúdame, Señor, a poder explicarla, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y que lleve fruto, Padre eterno. Te doy gracias por la oportunidad de estar en este lugar santo y bendice a mis hermanos. Te damos gracias, a ti sea la gloria, a ti la honra y la alabanza, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Puede tomar asiento. El tema de esta noche nos vamos a centralizar en el versículo 6 y el tema de esta noche es el camino. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo que leímos, en el versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está aquí declarando que Él es el camino. ¿El camino a dónde, hermanos? ¿A dónde nos lleva ese camino? ¿Cuál es el fin de ese camino? ¿O por qué nosotros estamos caminando por ese camino? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué alabamos al Señor? ¿Por qué tratamos de hacer su voluntad? ¿O por qué andamos en ese camino? Bueno, aquí yo puse unos puntos, porque como dice, leímos todo el capítulo para ver el contexto de esta palabra. Es para llegar al Padre Celestial, para tener esa vida eterna que el Señor nos prometió. Ahí es donde nos dirige ese camino en el cual estamos caminando, para llegar a esas mansiones celestiales, para estar con Jesucristo y alabar su gloria por la eternidad. Hay muchas bendiciones al final de este camino que es Jesucristo. Bueno, el tema, vamos a centralizarnos en el camino. Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como aquellos que hemos disfrutado de su misericordia, de su salvación, de su perdón, nos es prioridad y nos es fundamental saber cuál es el camino. Nosotros sabemos que el camino, como lo declara la Escritura, es Jesucristo y que nos va a llevar a las bendiciones antes mencionadas. Ponía yo aquí en mis apuntes. Y se da por entendido que nosotros ya sabemos cuál es el camino, porque estudiamos las Escrituras y las Escrituras lo declaran. Estamos prestos a hacer lo que la palabra de Dios dice, a hacer la voluntad de Dios para estar en ese camino. Pero bueno, si hay un camino, si el Señor está mencionando que Jesús es el camino, nos está advirtiendo que también hay otro camino, un camino diferente. Para esto les voy a pedir por favor que abran su Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12. Y dice así la bendita palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahí nos estamos dando cuenta que hay otro camino. Es un camino diferente. Es un camino que al hombre le parece derecho. Ahora, para enriquecer esta advertencia, les pido por favor que vayan ahora a Mateo, en el capítulo 7, en el versículo
13 y 14. Dice así la bendita palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí la bendita palabra de Dios nos está exhortando a que hay dos caminos. Aquí hay un camino de muerte, también hay un camino que al hombre le parece derecho, pero dice que su fin también es camino de muerte. Hay otro camino. Yo hacía aquí una pregunta: ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay otros caminos, y los que en algún tiempo caminamos fuera de Jesucristo, fuera del camino de Dios, sabemos que son caminos peligrosos, sabemos que son caminos engañosos, son crueles, hermano, son caminos crueles, son caminos mortales, son unos caminos tristes, sin esperanza. Estos caminos no son para un cristiano que ya sabe cuál es el camino. Y ponía yo aquí: si es que realmente ya conocemos cuál es el camino. ¿Y por qué ponía yo este comentario? Y voy a dar un pequeño testimonio, porque, bueno, el testimonio es el siguiente. El Señor en su infinita misericordia, cuando Él se acerca a mi vida, porque Él es el que me rescata, yo nunca tuve la voluntad propia de acercarme, Él fue el que me fue acercando hasta que me trajo a sus plantas divinas. Y con la terrible necesidad que yo tenía, Él en su infinita misericordia me hizo ver la necesidad que yo tenía de Él, y entonces accedí a buscarle. Y el Señor en su infinita misericordia, venía yo con una terrible deuda, con una terrible deuda económica, que para mí ya no había pues manera de ayudarme. Pero gloria a Dios que el Señor es un Dios de imposibles, que el Señor en su infinita misericordia me rescató de esa necesidad que yo tenía. Entonces yo me sentí muy agradecido, muy bendecido, y empecé a caminar, pero empecé a caminar como decía Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo ya estaba en el camino de Jesucristo, pero no tenía yo el conocimiento preciso, y empezaba yo a disvariar y a caminar en mi voluntad, en lo que a mí me parecía. Y ese es el tema fundamental en esta noche, hermanos: que no nos pase eso, que si nosotros nos decimos cristianos, que si nos decimos hijos de Dios, que si nos decimos saber cuál es el camino, que no perdamos esa brújula, que no perdamos esa dirección de parte de Dios. Porque mismo David decía en uno de sus salmos: alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Lo que nos exhorta, que nos dice que a veces somos olvidadizos, y aunque ya estamos en el camino, a veces estamos, pero no hacemos la voluntad, sino empezamos a caminar en nuestras propias fuerzas, en el famoso yo creo, yo pienso, yo digo. Y ahí es cuando nosotros nos salimos del camino. Estamos en una iglesia cristiana, estamos con hermanos, estamos adorando, estamos cantando, estamos alabando, pero no estamos en el camino, no estamos haciendo la voluntad. Entonces eso fue lo que a mí me pasó. Recuerdo que después de que el Señor me rescató de esa deuda económica, no sé si el pastor recuerda, alguna vez yo le vine a pedir consejo y le dije: oiga, hermano, me piden un préstamo. Y el consejo bíblico, porque fue consejo conforme a la palabra, dijo el pastor: no, porque la palabra dice que no quedes por otra persona, que no hagas el lazo con esa persona, porque lo menciona la palabra. Vine, pedí el consejo, se me dio, pero ¿qué creen? No obedecí y tuve consecuencias. ¿Por qué? Porque dice un versículo que ahorita más adelante me voy a adelantar a decirlo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra es lámpara a mis pies. A la luz de la palabra el consejo estaba dado y yo no lo tomé. Y fue que mi camino entonces fue un camino que fue de preocupación, de aflicción, de cosas que no estaban, pero fue mi responsabilidad. Pero hermanos, tenemos un Dios misericordioso que nos
sostiene que si vamos contritos delante de Él, tiene misericordia para perdonarnos. En mi caso, en su infinita misericordia, me hace ver, no sé, me hace entender tantas cosas, pero bueno, hay consecuencias. No nos salgamos de ese camino. Bueno, me adelanté un poquito. La felicidad, para alcanzar la felicidad, hablando, estando nosotros en el mundo, estando vivos, estando todavía en este peregrinar, porque nosotros sabemos a dónde vamos. Estamos en este lugar, en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros vamos al reino celestial, nosotros estamos de paso. Pero estando en este lugar, podemos alcanzar la felicidad y plenitud para tener una vida próspera. O sea, el cristiano no está peleado con tener una vida próspera y realizada, para tener buenas relaciones humanas. ¿Con quién? Pues con nuestra familia, con nuestros familiares, con mi esposa, con mi hijo, con mi patrón, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo. Ponía yo aquí con la iglesia, con los hermanos. Sabemos que para lograr eso hay que saber cuál es el camino para alcanzar la felicidad. Hay que saber cuál es el camino. Y nosotros, vuelvo a repetir, como hijos de Dios, se sobreentiende que nosotros ya sabemos cuál es el camino. Hay una manera correcta, nos dice el Señor que hay una manera correcta y también hay muchas maneras incorrectas. Hermanos, el consejo es que muchas veces, o más bien que muchas veces queremos hacer a nuestra manera las cosas. Queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, esforzándonos en toda una vida. Estamos trabajando y no, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, nada más que acabe yo de pagar esto, nada más que acabe yo de cocinar esto, nada más que haga yo esto, nada más, ya entonces ya voy a dedicarme de lleno a las cosas de Dios. Y no debe de ser así, porque ¿qué creen? El mucho esforzarnos, el mucho afanarnos, solamente crea aflicción a nuestra vida, porque tristemente ese no es el camino para un cristiano. El camino para un cristiano es Jesucristo. Decía su palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante del Señor con toda acción de ruego. Otro pequeño testimonio acerca de esto, de cuando uno quiere hacer las cosas en sus propias fuerzas, fue que, como les mencionaba al principio, ¿no?, el mismo testimonio, que yo venía con una grande necesidad y el Señor me rescató. Posteriormente, por desobediencia, como les comentaba, yo dije: no, Señor, ya me voy a poner en tus manos y ayúdame tú. Resulta ser que el Señor en su infinita misericordia, no voy a ahondar en detalles, pero llegó la bendición de esta manera. Me dijo: ¿qué necesitas o qué quieres? Y yo dije: no, pues yo necesito hacer un negocio y necesito hacer esto y necesito hacer esto. Por eso, ¿pero qué quieres? Y no, pues esto, ¿y qué más? Y esto, ¿y qué más? Y se cumplió en mi vida la palabra esa, que cuando Dios abre las ventanas de los cielos, envía bendición hasta que sobre y abunde. Y a mí me dio miedo porque decía: ¿y cómo lo voy a pagar? Es algo maravilloso, porque yo había trabajado y trabajaba yo del 7 de la mañana, a veces hasta las 8 de la noche, y trabajé. Pero cuando me puse en las manos de Dios, en 8 meses yo tuve un crecimiento, podría decirse así, económico. Tal fue que no lo tuve en toda mi vida laboral que he tenido, cuando yo me puse en las manos de Dios. Así es Dios cuando tú le crees, cuando tú caminas en su voluntad, cuando tú crees sus bendiciones. Eso fue algo maravilloso en mi vida. En esta noche, pues, el consejo es este. Dice, quiero que me acompañen al Salmo 37:5. El Salmo 37:5 dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomendar y confía en Él y Él hará. Esto es algo que llena mi corazón, porque, como les vuelvo a repetir, no es por nuestras fuerzas, no es porque yo trabaje mucho, no es porque tenga yo 3 trabajos, 2 trabajos, o porque tenga yo capacidad, no es porque sea yo muy hábil, no es por nada de esto, es porque el Señor tiene misericordia de mi vida. Yo puse aquí un comentario y dice mi comentario, dice: no nos permitamos caminar en nuestra voluntad, en nuestra conveniencia, en nuestra necedad,
¿Por qué? Porque a veces, como yo les decía, que una vez le pedí consejo al pastor, y el pastor domingo a domingo por medio de la palabra nos aconseja: no hagas esto, el atavío, la oración, el ayuno, esa sonrisa al hermano. Si tienes, dice por ahí, sonríe que Cristo te ama. Y siempre ese consejo, ¿no? Pero nosotros siempre haciendo lo contrario. Nosotros caminando, como dice Proverbios nuevamente, ese es algo que tremendo, porque dice: hay camino que al hombre le parece derecho. No, yo lo voy a hacer de esta manera. A mí me parece que no es algo que afecte. A mí me parece que eso no es importante delante de los ojos de Dios. ¿Qué creen, hermanos? Lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, hay que cumplirlo. Porque si no, yo no les deseo lo que a mí me pasó. Yo dije: no, el pastor, ¿qué va a saber? Además es mi dinero. Además yo puedo. Además, yo pienso que estoy haciendo algo bueno, algo bien. Terrible error. No desobedecí al pastor, desobedecí la palabra. Entonces tuve en poco la palabra, porque dice que al hombre le parece, dice: hay camino que a Abraham le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte, porque eso me trajo aflicción, eso me trajo enfermedad, me trajo tensión, me trajo nerviosismo, me trajo no poder dormir, y eso es causa de que yo esté afligido. ¿Por qué? Por desobediente. Entonces no tengamos en poco el consejo de la palabra, porque dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Haga usted de cuenta que el camino tal vez puede estar, como dice también la palabra de Mateo, es estrecho y a veces no se ve bien, pero la lumbrera, me imagino yo que es como una antorcha así, que es la palabra de Dios, es la que nos va a poder guiar por ese camino, aunque sea estrecho, pero al final es un camino de vida eterna. Dice bueno, les comentaba yo de este comentario que decía: no permitamos caminar en nuestra voluntad, en nuestra conveniencia. Eso de conveniencia a veces lo hacemos por conveniencia. Voy a ayudar al hermano porque el hermano tarde que temprano me va a ayudar. Eso es conveniencia. Eso no está bien delante de los ojos de Dios, porque Dios escudriña los corazones y sabe las intenciones del corazón. Antes de que nosotros piensemos, Él ya sabe lo que nosotros vamos a hacer. Sino que nosotros, si vamos a dar algo, que lo demos y no esperemos recompensa, que lo hagamos como para el Señor. No esperemos que tengamos algo de beneficio, sino siempre agradando a Dios, siempre agradando al Señor. Que si voy a limpiar el piso, es para el Señor. Que si voy a hacer algo en la obra, es para el Señor. Que si a alguien no le gustó, bueno, también por amor al Señor voy a aceptar la crítica, pero al Señor. Tampoco por necedad, lo que yo les comentaba de mi vida, de mi testimonio. Lo mío fue necedad. Se me dijo no y yo lo hice. Y después decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy padeciendo esto? Y al estar meditando en esto, el Señor me decía: ¿ya te cayó el 20? Digo: sí, Señor. Y perdóname y ayúdame a hacer tu voluntad, porque ya no quiero volver a pasar por esto. Voy a caminar a la luz de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a poder entender tu palabra y a ponerla por obra. Y ayúdame, Señor, a decirle a mis hermanos: ¿saben qué? No nos conviene caminar en nuestra propia idea, en nuestra propia necedad. Porque nosotros, como hijos de Dios, se entiende que somos guías.
Porque nosotros ya conocemos a Jesucristo, ya sabemos cuál es el camino. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Y nosotros, como ya conocemos, se entiende que vamos a ser guías de aquellos que no conocen el camino. Pero si nosotros somos necios, desobedientes, caras de limón, groseros, ¿cómo vamos a ser guías? Si nosotros no andamos en el camino, ellos vamos a ser más bien piedra de tropiezo, porque ellos están teniendo necesidad de ese camino, de esa luz que es Jesucristo, están anhelando. Y nosotros que nos decimos cristianos y no caminamos en ese camino, ¿cómo vamos a ser guías? ¿Cómo vamos a exhortar? ¿Cómo vamos a poner ejemplo si nuestro testimonio está por los suelos? El Señor me hablaba fuertemente a mi vida porque en el trabajo es un ambiente muy hostil. Y ellos me conocieron de lo más vil y de lo más despreciable de este mundo. Ahora que yo les comento que el Señor ha rescatado mi vida y que ahora yo tengo gozo en mi corazón y paz, es muy difícil que ellos me crean, muy, muy difícil. Pero gracias a Dios que en estos últimos tiempos, poco a poco alguien se ha acercado y he tenido la oportunidad de compartirles lo que el Señor ha hecho en mi vida. En un principio lo quise hacer por mis fuerzas. Y ¿saben qué? Salía yo humillado, salía yo avergonzado, porque lo quería yo hacer en mi voluntad, en mi necedad, en mi conveniencia. Era yo religioso porque decían, yo estoy bien, ustedes están mal. No es así, hermanos, no es así como debe de ser. El Señor dice en su palabra, misericordia quiero. A la luz de la palabra dice, misericordia quiero. Con mi esposa ha tenido peticiones conmigo, necesito tu atención, necesito tu atención, necesito tu atención. Y yo lo he hecho a mi modo. Mi atención la tienes, pero a la luz de la palabra que dice, trato a tu esposa como vaso más frágil. Ella sabe que la amo. Bueno, o yo digo que la amo, pero la luz de la palabra me dice que se lo demuestre, que se lo demuestre, que se lo demuestre. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no camino conforme a su voluntad? Tenemos que caminar conforme a la palabra. Dice, me acompañan a Efesios 5:1, por favor. Aleluya. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios. ¿Cómo vamos a saber que andamos en ese camino? Cuando imitamos a Dios, como Él es. Caminemos como Él caminó. Una característica fundamental en el camino de un cristiano, algo importante, es la santidad, hermanos. Si nosotros nos decimos ser hijos de Dios, tenemos que caminar como Él caminó. Y la santidad es algo que nosotros debemos tener arraigado en nuestro ser, al ser llamados hijos de Dios. Dice Isaías 35:8, lo voy a leer, aquí lo escribí en mi cuaderno, dice Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino de santidad. Escuche bien, hermanos, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Vemos que es un camino, pero es un camino de santidad. No nada más es caminar por caminar o caminar como soldado. Firme ya, camine ya. No, dice que es un camino de santidad. ¿Y qué nos dice Hebreos 12:14? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros queremos ver al Señor, por eso estamos en este camino. Queremos disfrutar de su presencia, queremos disfrutar de esa eternidad, de esas mansiones celestiales, por eso estamos en este camino. Pero en este camino la santidad es muy importante, porque si caminamos sin santidad, pues ¿saben qué? Si camino sin santidad no voy a ver al Señor y todo mi caminar va a ser de balde. Este camino es hermoso,
Pero dirán, bueno, es que a veces yo no sé qué hacer porque doy un paso, pero pues yo pienso que es bueno, yo pienso que esto, o sea, no, hermanos. Como les comentaba yo del Salmo 119, 105, cuando alguno de ustedes tenga alguna duda de su accionar, de su caminar, de su hablar o su reaccionar, siempre está la luz de la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando vayas por el camino y ya no sepas cómo accionar, escudriña las Escrituras y ahí pidámosle al Espíritu Santo que nos revele cuál es, que nos haga entender el consejo de su palabra a nuestra vida para que podamos caminar rectamente y para que seamos ese olor fragante delante de Dios. Porque muchas veces caminamos, lo digo por mí, muchas veces camino en mis fuerzas, a veces camino en mi necedad, en mi idea, y mi espíritu se contrista. El Señor en su infinita misericordia me perdona, pero no debe de ser así. Debemos ir creciendo, debemos ir avanzando, debemos ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque no podemos vivir y después venir aquí y alzar manos y alabar y querer que nuestra alabanza sea un olor fragante, cuando nuestro testimonio no es bueno delante de Dios. Tal vez mi pastor lo pueda yo engañar, los pueda yo engañar a todos, pero a Dios no lo puedo engañar. Y es necesario que Rosa de Sarón crezca, porque el Señor dio promesa para Rosa de Sarón, pero es necesario la santidad en Rosa de Sarón. Es necesario que caminemos conforme a Dios le agrade, para que seamos una iglesia bendecida y prosperada. Leía yo este capítulo, un comentario que hacía yo caminaré con mi Jesús a la luz de su palabra, porque eso es algo bien, bien tremendo, hermanos, y la palabra de Dios lo dice, para que en el día postrero no sea yo avergonzado. Y para esto vamos a ver Mateo 7, del 21 al 23. Mire, hermanos, la palabra de Dios en esos últimos domingos nos ha exhortado a que tengamos un corazón limpio y puro delante del Señor. Que lo que hagamos, lo hagamos conforme a la palabra. Que lo hagamos con un corazón sincero, con un corazón puro delante del Señor y conforme a su voluntad. Eso es muy importante, porque es necesario estar asegurados en Cristo Jesús, porque no sea que, porque le digo yo, mi comentario era yo caminaré con mi Jesús a la luz de su palabra, para que en el día postrero no sea yo avergonzado. Y dice así la palabra de Dios, 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y más si hay una pregunta, pues ¿qué esto es a la suerte o cómo es? ¿O qué, el Señor, cómo va a saber quién sí, quién no? No, el Señor por eso puso su bendita palabra: el que hace mi voluntad. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí dice que si el atavío debe de ser honesto, no lo dice el pastor, lo dice la palabra. Y lo tomemos que lo dice Dios, no sea que seamos avergonzados. Si la palabra de Dios dice que yo trate bien a mi esposa como vaso más frágil, no lo dice el pastor, me lo está diciendo Dios. Y si yo no lo cumplo, no sea que me digan a mí: apártate de mí, Abraham, no te conozco. O ni me va a decir Abraham porque ni me conoció, me va a decir hacedor de maldad, por cuanto no hiciste la voluntad. Y esa es la lumbrera. Si alguien no sabe cómo caminar, aquí está la instrucción para el camino. Aquí es
que si viene una avenida que no debemos de caminar, aquí está la dirección correcta para llegar al Padre. Amén. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y su palabra es lumbrera a mi camino. Amén. En esta hora, este es el consejo de la palabra. Espero que sea de bendición para su vida. Para mi vida ha sido de bendición. Ha tocado, ha exhortado mi vida. Y yo doy gracias a Dios por esta palabra.